el ICE en este momento es un vehículo que está en neutro, o sea, no está ni en primera ni está retrocediendo, está ahí en neutro. Todo lo estamos importando masivamente y estamos desestimulando con esa importación la producción, enemigos de los monopolios, sobre todo, pues, obviamente, los monopolios privados, que son los más peligrosos. La producción energética responsable nunca va a ser enemiga de la vida. Invitamos a las candidaturas presidenciales que están rankeadas en el top 10 según las encuestas. El objetivo fue que puedan explicar de manera dinámica sus principales ejes en su plan de gobierno, tanto en la economía, seguridad, educación y teniendo también el eje transversal de las juventudes. Para ver más contenido de Jóvenes por Costa Rica en primera persona con las candidaturas presidenciales del 2026, pueden seguirnos en nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube y Spotify, y también en nuestro sitio web jovenesporcr.org. Muchas gracias por venir, don Fernando. Muchas gracias por abrir este espacio para Jóvenes por Costa Rica. Quisiera iniciar y aprovechar para que nos explique cuál es la línea ideológica de su partido. ¿Es un partido de derecha, es un partido de centro, es un partido de izquierda? ¿Cree más impuestos, cree más mano dura? Y nos explique un poco de lo que representa Nueva Generación. Primero que todo, Nueva Generación es un partido joven, como lo son ustedes jóvenes, es un partido joven. De hecho, nuestra representante por la juventud se llama Carolina Rojas, que es la que dirige el movimiento de juventud en lo que es la campaña, y es un partido, repito, joven porque nació hace apenas 15 años, o sea, es un partido adolescente, pero un partido con ideales firmes en función de que es un partido, ante todo lo podríamos definir como un partido soberanista, o sea, un partido que cree ante todo en el fortalecimiento de nuestra soberanía nacional, que básicamente significa, hoy eso significa que las decisiones que tome la sociedad costarricense sean decisiones tomadas por los mismos costarricenses. O sea, por eso nos llamamos soberanistas. No queremos o estamos en una posición contraria a esa tendencia que ha venido ocurriendo en los últimos años, en los que cada vez más las decisiones de la sociedad se están trasladando a organizaciones internacionales, dependencias internacionales, a grupos de poder, hasta económicos y financieros internacionales, y eso, digámoslo así, es nuestro ideal base que tiene Nueva Generación. Ok, si usted me pudiera definir cuál es la línea en relación a la economía y la seguridad que quieren seguir. Nosotros, en cuanto a economía, somos un partido, como ya indiqué, que ideológicamente cree en la soberanía, o sea, que las decisiones se tomen aquí, pero dentro de un marco de libertad. O sea, creemos en las libertades económicas, creemos en quitarle cada vez más trámites y obstáculos al sector productivo, pero además no somos un partido que crea que la economía tiene que seguir concentrándose en pocas manos, sino que creemos en la verdadera competencia y la verdadera libertad comercial. O sea, en otras palabras, somos un partido que también dentro de esa línea soberanista y de libertad somos un partido que no es amigo, o sea, somos enemigos de los monopolios, sobre todo, obviamente, los monopolios privados, que son los más peligrosos y que tanto afectan a la productividad, porque el monopolio privado tiende a concentrar el poder económico en muy pocas manos y a debilitar la capacidad, sobre todo, de las pequeñas y de las medianas empresas. ¿Y cuáles son las empresas de los jóvenes, de ustedes jóvenes? ¿Cuáles son
sus emprendimientos son, en el 99% de los casos de los emprendimientos de los jóvenes, son o pequeñas o medianas empresas. Y entonces en la monopolización del poder económico, los monopolios privados, los oligopolios, tienden a destruir las posibilidades de la juventud y sobre todo de emprendimiento de la juventud. Porque hoy ustedes, la mayoría de los jóvenes, lo que quieren es ser emprendedores. Y para eso, pues obviamente necesitamos que haya mucha libertad económica. De acuerdo con Bloomberg, somos el país de Latinoamérica con el salario mínimo más alto. Sin embargo, según el Estado de la Nación, se refleja que la informalidad laboral llega al 34% de la población ocupada, exponiendo que la realidad es que ese salario mínimo no aplica a un tercio de la población. ¿Cuáles son sus planes para disminuir la informalidad y que dicha brecha entre el salario mínimo y los ingresos reales de la gente se cierre? Perfecto. Vamos a hacer un breve esquema para facilitar la comprensión de mi respuesta. Muy bien, y entonces aquí tenemos un ambicioso inventario de infraestructura aquí tenemos la revolución de la energía y en este eje tenemos lo que es la cultura productiva o la volver a la cultura productiva. Entonces, estos tres ejes, ambicioso inventario de infraestructura, revolución de la energía, volver a la cultura productiva, las tres cosas que rápidamente voy a explicar nos van a llevar a dinamizar el desarrollo y la economía, que es, por eso puse como una bandera. Vos has visto que en las carreras hay siempre la bandera, digamos que cuadriculada, ¿verdad? Esta es la bandera cuadriculada porque es nuestra meta. Esta será nuestra meta, dinamizar el desarrollo y la economía. Un ambicioso inventario de infraestructura. ¿Qué significa esto? Esto significa, para hacerlo de forma más simple, significa que el Estado, a través de lo que podría llamarse un sistema económico nacional, o sea, que priorizan los activos estratégicos del Estado, y a través de alianzas público-privadas, vamos a empezar a desarrollar grandes obras de infraestructura. ¿Qué ejemplos concretos? Aeropuertos, puertos, carreteras y empresas estratégicas que no serán del Estado, pero que estarán impulsadas a través de licitaciones para que vengan esas empresas, como por ejemplo grandes parques ecotemáticos o lo que hemos hablado nosotros, el corredor intercontinental de mercancías, que también es un plan muy estratégico. Entonces, aquí por ejemplo tenemos en concreto el Aeropuerto Internacional del Sur, que al igual que el aeropuerto de Guanacaste, va a dinamizar la economía de la zona sur. El Aeropuerto Internacional de Limón, que viene a dinamizar el Caribe. Y necesariamente sabemos que el Aeropuerto Juan Santamaría ya tiene sus días contados. Eso no lo digo yo, lo dice el departamento o el Consejo de Aviación Civil ha dicho que ya el Juan Santamaría debe necesariamente sustituirse por un hub más grande. Entonces, vamos con un hub en nuestro plan país, así está definido, vamos con un gran hub internacional para competir con el gran aeropuerto de Panamá y el gran aeropuerto de El Salvador y el de Comalapa, que actualmente son además base de dos grandes aerolíneas como lo es Copa y Continental, y en el caso del aeropuerto de Comalapa, El Salvador, es de Avianca. Nosotros vamos con otro hub grande
y además en una alianza con alguna gran aerolínea mundial que nos permita competir con Panamá y El Salvador en el tráfico de pasajeros. Esos son ejemplos nada más para que usted me entienda. Dentro de este ambicioso inventario de infraestructura, por ejemplo, también está el corredor noratlántico, que es el plan que tenemos de conectar la ya casi finalizada Ruta 32, que conecta Moín con Guapiles, y que esa ruta siga de Guapiles hasta Sarapiquí, de Sarapiquí siga hasta Florencia en San Carlos, y de Florencia siga hasta San Ramón, y de San Ramón a San José, ampliando la Ruta 1, que también sabemos que es indispensable terminarla. La Ruta 1, que es la ampliación San Ramón, San José. Son solo ejemplos, no es que nos vamos a limitar a eso, pero son ejemplos de grandes obras de infraestructura que el Estado en este momento no tiene recursos para financiar. Te advierto eso claramente porque apenas tenemos un 1.5% del Producto Interno Bruto para invertirlo en infraestructura, y entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que todo este plan ambicioso de infraestructura que ya te mencioné, ¿verdad? Muy someramente, porque no solo eso implica, sea por alianzas público-privadas. ¿Eso qué significa? Concesiones de obra pública, concesión de obra pública con servicio público, convenios internacionales, entre otros mecanismos para que esto se pueda financiar sin que necesariamente sea el dinero del Estado el que lo haga. La segunda estrategia con la cual vamos a dinamizar el empleo violentamente es la revolución energética, la revolución de la energía. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que vamos a implementar un aceleramiento de la actividad del ICE. El ICE en este momento es un vehículo que está en neutro, o sea, no está ni en primera ni está retrocediendo, está ahí en neutro, no está funcionando. Lo que hay que hacer es meterle primera a ese ICE y empezar nuevamente a desarrollar grandes proyectos de energía para que Costa Rica vuelva a tener energía barata y abundante. ¿Eso qué provoca? Eso provoca que baje el costo de la vida y además, ¿qué fue lo que me dijiste? Inversión. Eso además va a tener inversión, porque cuando en una sociedad la energía es barata y es abundante, ¿qué creen jóvenes que sucede? Empieza a llegar mucha inversión extranjera, porque empresas, qué sé yo, como Intel, las empresas incluso hasta las de zonas francas, las empresas industriales en el general, que buscan abaratar sus costos también. Pero no debemos abaratar los costos en mano de obra, porque queremos que los costarricenses ganen muy bien y que los jóvenes ganen bien. ¿Cómo tenemos que abaratar los costos? Con energía barata. Y la energía barata significa, básicamente, tener grandes proyectos energéticos nuevamente en operación. Geotermia, que el ICE es muy bueno en eso. Recordemos que hay lo que es el proyecto de Miravalles, cuyos yacimientos están totalmente subutilizados. Hay mucho yacimiento que se puede explotar aún más. Hay grandes vetas de geotermia en la región Huetar Norte, o sea, la zona norte del país, y eso también debe desarrollarse con geotermia a través del ICE. Hay proyectos todavía hidroeléctricos buenísimos para implementar, como el de Bagaces, Agua para Guanacaste, o por qué no, Diquís, que perfectamente puede ser proyecto sostenible, amigable con el ambiente, como lo fue en su momento el proyecto Arenal. Nadie dice que el proyecto hidroeléctrico Arenal o que el proyecto hidroeléctrico Reventazón haya destruido para nada la naturaleza, como tampoco la geotermia con los proyectos de Bagaces y Miravalles destruyeron para nada la naturaleza. Al contrario, recordemos que Miravalles o Bagaces, la geotermia de Bagaces, antes del desarrollo de Miravalles, era básicamente en tacotales y ahora son desarrollo geotérmico, pero grandes bosques ahí que se hicieron alrededor de
los desarrollos geotérmicos. Nunca la producción responsable va a ser, la producción energética responsable, nunca va a ser enemiga del ambiente. Por el contrario, lo que es enemigo del ambiente es la indolencia, porque entonces, o sea, no volver a desarrollar proyectos energéticos, porque entonces eso nos obliga a estar quemando búnker en las térmicas y eso sí es malo para el ambiente. El tercer eje es volver, José, a la cultura productiva. ¿Qué significa esto? En las últimas décadas, los últimos gobiernos, pero especialmente este gobierno, se ha dedicado a fortalecer o a masificar las importaciones, sobre todo de productos, masificar las importaciones de productos en los cuales nosotros los costarricenses somos buenos históricamente. Y eso es gravísimo, porque las sociedades que no producen y que en lugar de producir importan, es algo muy similar a las familias que no tienen ingresos y que simplemente lo que hacen es usar la tarjeta de crédito para gastar, traer bienes a su casa, pero no producir. Bueno, eso es lo que a nosotros nos está pasando hoy como sociedad. Nosotros estamos empezando a importar incluso granos básicos, arroz, frijoles, imagínense, el gallo pinto en lo que siempre hemos sido buenos, lácteos, todo lo estamos importando masivamente y estamos desestimulando con esa importación la producción de lo que hemos sido siempre buenos, sobre todo porque ahora se quieren importar incluso productos de países tropicales como los nuestros, lo cual es gravísimo. Entonces, ¿qué es el tercer eje? La cultura productiva. Vamos a fortalecer la cultura productiva para que Costa Rica vuelva a ser fuerte en agroindustria, ganadería y pesca. Eso implica un conjunto de acciones que están en nuestro plan de gobierno, que ustedes pueden leer en www.zamorapresidente.org y que básicamente son medidas de asistencia tecnológica, asistencia técnica, crédito para la producción, entre otras medidas que estamos tomando para volver a la cultura productiva. Y también hemos dicho que no vamos con más acuerdos como Transpacífico, Alianza del Pacífico, porque esos dos acuerdos son muy peligrosos para lo que tiene que ver más bien con la competencia en términos de igualdad con grandes economías de escala como Brasil o como Colombia. O sea, nosotros competir con Brasil o Colombia en situaciones de desigualdad sería desastroso para Costa Rica. Y entonces nosotros creemos que ese tipo de acuerdos no son convenientes. Esos tres, concluyo entonces, ambicioso inventario de infraestructura, la revolución de la energía y la vuelta a la cultura productiva nos va a permitir llegar a la meta. Nos va a permitir llegar a la meta de dinamizar el desarrollo y la economía. ¿Qué nos va a su vez o qué vamos a lograr dinamizando el desarrollo y la economía a través de esto? Vamos a lograr la respuesta a tu pregunta, estimado José. Vamos a bajar el costo más bien de la vida, lo vamos a bajar, porque cuando la producción sube, baja el costo de la vida. Cuando la energía sea barata y es abundante, baja el costo de la vida. Y cuando hay infraestructura que nos permita rápidamente circular y que nos permita traer más o dar más bienes y servicios al mundo, también baja el costo de la vida. Yo quiero advertirles algo a los jóvenes, jóvenes de Costa Rica, jóvenes de mi patria, jóvenes de mi país. No hay fórmulas mágicas, o sea, esto es bastante ambicioso, pero solo así realmente podemos bajar el costo de la vida y aumentar nuestra riqueza como país y tener mucho empleo.
No crean en quién va a venir aquí a darles una fórmula simple y mágica y decirles con esta medida macroeconómica o con este cambio en el, qué sé yo, en el tipo de cambio monetario, así lo vamos a resolver, o pasando tal dinero de aquí para allá. Así no se puede resolver. Solo se puede resolver con ese plan ambicioso que yo estoy dispuesto a implementar desde el 8 de mayo del 2026. En esa misma línea, don Fernando, muchas veces se habla de que el gobierno central de Costa Rica se centra mucho en la gran área metropolitana. Lo que sucede, según el Estado de la Nación 2024 y el Estado de la Nación del 2025, el desempleo golpea más fuerte a mujeres y a jóvenes fuera de la gran área metropolitana. ¿Qué propone usted para que jóvenes de Punta Arenas, de Limón, de Guanacaste, de la zona norte, tengan oportunidades comparables a aquellas de la gran área metropolitana? Tenemos que darle un gran atractivo, o más bien otro gran atractivo turístico, como es un gran parque ecotemático. El Caribe tiene maravillas naturales, igual que el sur. Podemos hacer parques ecotemáticos que den servicios turísticos en lo que tiene que ver con el Caribe costarricense. Entonces vamos también con la idea de un parque ecoturístico de gran dimensión en el Caribe para dinamizar también. Entonces un conjunto de proyectos que necesariamente, junto con la revolución energética que he indicado, que será también en las zonas rurales, y la cultura productiva que mencioné, eso va a dinamizar enormemente lo que llamo yo las zonas de campo, las zonas rurales o las zonas costeras. Es volver el eje del desarrollo hacia la ruralidad costarricense. Don Fernando, no es un secreto que Costa Rica atraviesa una de sus peores crisis de seguridad en su historia. Quisiera saber cómo desde el Poder Ejecutivo únicamente planea enfrentarse al crimen organizado. Claro que sí, José. Centrándonos puntualmente en el Poder Ejecutivo. Claro que sí. Vamos a explicarte muy puntualmente cuál es nuestra propuesta en lo que tiene que ver con el Ejecutivo. Bueno, lo primero que vamos a plantear es el eje de qué y cómo se enseña. En ese sentido, vamos con un conjunto de programas que incluyen cultura digital, volver a, o más bien, iniciar un programa serio de cultura digital, que eso no existe con agresividad, un programa de cultura digital. ¿Eso qué significa también? Bueno, que los recursos que tiene Fonatel hay que necesariamente invertirlos y no tenerlos ahí encajonados en las oficinas de Fonatel, porque esta cultura digital va a requerir una total conectividad de Internet en el país y por supuesto en las escuelas y colegios rurales de Costa Rica. Vamos además con la plataforma digital de idiomas. Es indispensable en el qué y cómo se enseña la vocación también hacia los idiomas, que es parte de las necesidades laborales de los jóvenes. Oficios técnicos, fortalecer lo que se llamaba la educación vocacional y que ha venido a menos. Es indispensable la educación vocacional y para ello hay que volver en lo que tiene que ver con el programa Meta 100% educación secundaria, cobertura secundaria que está en nuestro plan país, volver a la reforma hacia la orientación vocacional. ¿Qué significa orientación vocacional? Enfocar el estudio en lo que al joven tiene talentos y dones. Sabemos que todos llegamos a este mundo con diferentes dones y talentos. Unos somos muy buenos en unas áreas de la actividad humana y otros en otro tipo de áreas. Algunos son muy buenos para la tecnología, para la matemática, otros para lo que tiene que ver con las letras, las artes, las actividades vocacionales de otra naturaleza como la mecánica. Y todos venimos con diferentes talentos, dones y vocaciones. Hay que orientar, y desde el día 1 el Ministerio de Educación voy a orientarlo hacia el fortalecimiento de eso, de la orientación vocacional. Un programa de matemáticas prácticas, lógica,
fortalecimiento de tecnología para aquellos jóvenes que tienen esa orientación vocacional, porque hoy muchísimos de los empleos bien pagados son en tecnología, y sobre todo también qué y cómo se enseña principios y valores, que es algo práctico que debe también tomarse en cuenta en la enseñanza. O sea, en otras palabras, la buena convivencia, una buena convivencia social está necesariamente asociada a valores y principios. Después vamos con una reforma a la gobernanza del Ministerio de Educación, que estamos proponiendo en ese sentido un centro académico unificado que tiene que ver con una única rectoría de currículo y también de evaluación, del método de evaluación. No como una evaluación punitiva, castigadora, sino como una evaluación que realmente motive o estimule la creatividad, no necesariamente la enseñanza memorística, la enseñanza crítica, pero el tener una enseñanza crítica o promover una enseñanza crítica no significa, José y jóvenes, no significa que no se deban evaluar los conocimientos. Los conocimientos tienen que evaluarse y hemos caído en los últimos años, hemos caído en evaluación de conocimiento y en las pruebas PISA y las pruebas internacionales. Vamos entonces con ese cambio en la gobernanza del MEP y un cambio también en el Consejo de Educación Superior, para que el Consejo Superior de Educación no solo sea un ente estrictamente académico, sino que se puedan incorporar muchos sectores productivos de la sociedad que tienen que aportar a la Rectoría de Educación y a la ruta de educación que actualmente no existe. Vamos además con el tercer eje, que es el programa de meta 100% de cobertura secundaria a través de la aplicación de otras modalidades que no sea la simple academia ordinaria que hemos conocido, sino que también se implementen modalidades como la educación dual, o sea, educación en convenio con empresas para que los jóvenes puedan desde temprana edad irse incorporando a actividades productivas, actividades de oficios, y entonces van aprendiendo en la práctica, se va aprendiendo también de modalidades, permitir esas modalidades duales, virtuales también, como por ejemplo lo que expliqué de la plataforma digital de idiomas, fortalecer también lo que son las actividades de vocación técnica en las diferentes modalidades y también mecanismos extraordinarios, fortalecer los mecanismos extraordinarios de lograr certificarse como estudiante secundario o incluso primario. O sea, hay mucho joven y niño que deserta por muchas razones y entonces ya después no va a volver a la educación ordinaria. Hay que dar o fortalecer los mecanismos extraordinarios o las vías extraordinarias de enseñanza, como sabemos que son la educación por madurez y otro tipo de educación que no necesariamente tenga que ser por madurez, pero que puedan sacar su título por vías extraordinarias virtuales o a distancia, y en esto pues vamos a incorporar también en nuestro plan entidades como la Universidad Estatal a Distancia, que debe también colaborar en este tipo de modalidades nuevas de sacar el título, sea de secundaria o de primaria. Vamos además con el fortalecimiento de las becas, ¿verdad? Vamos a devolverle los recursos a la educación a través de la asignación de las partidas presupuestarias subejecutadas, o sea, no utilizadas, y al año esas partidas no utilizadas del Estado, para explicarme mejor, es el 1.5 del Producto Interno Bruto. O sea, ¿qué significan esto, jóvenes? 800.000 millones de colones que no se están prácticamente utilizando porque se han inutilizado, digámoslo así, subejecutado, se le llama técnicamente, y yo he dicho que en mi gobierno esos dineros no se van para la caja única del Estado, sino que los vamos a utilizar para el pago de la seguridad social, o sea, de la salud, de las pensiones y de la educación, meterle dinero a los recursos de educación para volver a dar las becas, volver a dar becas focalizadas y por supuesto también ayudar en la infraestructura educativa que está muy mal. Y bueno, ya hablé sobre la reforma hacia una orientación vocacional también como parte del programa de 100% de cobertura secundaria. Así a muy grandes rasgos es el plan para lograr
el 100% de cobertura en secundaria y en primaria, porque también ahí hay deserción. Muchísimas gracias, don Fernando. Quisiera saber cuál es su mensaje para la población joven, qué es lo que usted le propone en el sentido de cuáles son las promesas que le puede hacer para finalizar. Bueno, lo primero que debe valorar un joven es un líder político, primero, que tenga un plan ambicioso para levantar, un ambicioso plan de gobierno para levantar a este país. En ese sentido, a los hechos me remito. Fuimos los únicos, el partido Nueva Generación, fuimos los únicos en haber presentado un ambicioso plan país antes de anunciar mi candidatura presidencial. Al 1 de octubre del 2025, cuando oficialmente se inauguró la campaña presidencial y de diputados, solo Nueva Generación había presentado su plan de gobierno. Plan de gobierno que el periódico El Financiero ha destacado como el más extenso, por lo tanto, el más profuso en propuestas. Necesitamos además, Costa Rica y ustedes jóvenes, un líder que tenga criterio propio, que no tenga amos ni dueños, que no esté en la lista electoral en función de los intereses de nadie, ni del gobierno, ni de las argollas de los partidos de siempre. Eso es lo que ofrezco yo, ofrezco un liderazgo de carácter. Toda mi vida he navegado en viento contrario, he navegado con carácter y decisiones propias y firmes, que es lo que necesita un líder hoy en Costa Rica. Muchísimas gracias, don Fernando. Y gracias por abrir este espacio. De verdad, vamos a entrevistar a los siguientes candidatos. Don Fernando ha hecho un trabajo espectacular y los invitamos a que conozcan las propuestas presidenciales mediante Jóvenes por Costa Rica. Muchas gracias.